Seba, ¿escuchás vos? Ahí sí te escucho, sí. ¿Vos me Ahí está, escuchás? perfecto. Perfecto, Te escucha buenísimo. perfecto, Seba. No estaba escuchando nada. Ahí Bueno, está. creo que ya podemos arrancar, ¿no? Me parece que estamos todos. Primero agradecer a la vicegobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, a Mónica Urquiza, a su equipo de trabajo, ¿no? A Andrés Dachari y a Constanza Renzone y a todos y todas quienes participaron en las reuniones previas. Contarles que venimos desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales bajo la dirección de Relaciones Internacionales que preside el doctor Fernando Quiroga, realizando este tipo de encuentros con las diferentes legislaturas. Ya hemos realizado con la legislatura de La Rioja, estamos trabajando también, cerrando hoy, en el día de hoy también con la legislatura de Catamarca, y muy contentos de trabajar con Andrés y con Constanza y con todo el equipo de la legislatura, de todo el equipo de la Gobernación de Tierra del Fuego. Así que darles la bienvenida. Esperemos que sea una charla fructífera. En este caso vamos a estar tratando la diplomacia parlamentaria en el marco de la Agenda 2030. Y bueno, tenemos expositores, la verdad, muy relevantes. Y bueno, quiero darle la palabra ahora a Fernando y a Andrés para que inicien formalmente la actividad, y agradecerles a todas y a todos por la participación y por estar hoy presentes en esta charla, en este encuentro. Gracias, Seba. No sé, Andrés, si querés vos primero, por ser local, y después yo, ¿cómo te parece? Dale, con todo gusto, Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras. La verdad que es una alegría enorme ya dar continuidad a este trabajo que empezamos hace muy poquito. Felicitar realmente a todo el equipo del Consejo, realmente por el profesionalismo, la pasión, la calidez humana que le pone a todo este trabajo, que obviamente hace que esto sea mucho más simple y mucho más efectivo. La verdad que el tema que nos congrega hoy es como una de las variables claves, ¿no? Por el cual confluyen como dos situaciones muy particulares. Por un lado es lo que tiene que ver justamente con la emergencia de los bloques parlamentarios como actores de peso en el sistema internacional, con un desplazamiento en los cuales todos sabemos que las regiones, las ciudades cada vez tienen mayor peso, y cómo se conjuga esto con este enorme desafío, ¿no? Realmente dar cumplimiento a lo que es la Agenda 2030 y la enorme potencialidad que esto sugiere para todos los parlamentos, en especial para el nuestro, decidido por nuestra señora vicegobernadora. Eso realmente que el lujo de contar con los panelistas, pero sobre todo realmente la calidad que ha tenido todo esto. No quería dejar pasar la oportunidad, Fernando, Sebastián, también obviamente hacer extensible a esto Victoria, quien comanda este gran equipo, de lo que realmente representa, ¿no? Para nuestra provincia, para todos los poderes, para todos los actores que están involucrados en la construcción de esta nueva gobernanza, y desde ya nuestra predisposición para profundizar, como lo venimos haciendo como punto focal, pero sobre todo realmente con la alegría enorme de poder llevar adelante estas charlas que realmente quizás estoy pensando en voz alta, ¿no? La pandemia y la emergencia de estas nuevas tecnologías ha tenido quizás esta cuestión positiva de poder situar esta periodicidad, de darle mayor agilidad, que relativamente en muy corto tiempo, con un nivel de convocatoria realmente excelente, podemos estar llevando adelante estas capacitaciones. Me parece que fue una forma además muy inteligente, a pesar del contexto adverso que nos ha tocado en este 2020, saber llevar adelante y cumplir con las misiones que cada uno tiene de su institución. No quería dejar de hacer estas reflexiones, más allá de las intervenciones posteriores que haya, bueno, darle a todo el equipo del Consejo, en particular Victoria, Fernando, Sebastián, la bienvenida a esta tercera capacitación, y cederte con todo gusto la palabra. Muchas gracias, Andrés. Sí, la verdad que la virtualidad nos dio como posibilidad la herramienta, como bien decís vos, de la periodicidad, pero no crean que se van a salvar de nuestra visita a Tierra del Fuego en el 2021. Estaremos ahí muy presentes para darle continuidad al trabajo, que como dijo Sebastián, fue un trabajo muy intenso. Nosotros somos un equipo de igual modo muy serio, muy profesional en la provincia de Tierra del Fuego. Hemos hecho muchas actividades. Este es el taller con parlamentos de su tercer encuentro, pero antes hubo otras actividades con el Ejecutivo y estamos avanzando, la verdad que proyectando muy bien también el trabajo con los municipios ahí en Tierra del Fuego y en todo el país en realidad, ¿no? Bueno, contarles, primero agradecerles a todos y a todas el compromiso,
veo que somos un montón de personas que estamos conectadas en este momento, 45, no baja el nivel de participación en Tierra del Fuego a pasar a ser el tercer encuentro, que a veces siempre un poquito mengua. Agradecerle, por supuesto, a la vicegobernadora también por la seriedad que le dio desde el principio y el compromiso que asumió con la agenda a nivel legislativo y fue parte, por supuesto, de esta iniciativa. Como dijo Andrés, traer el saludo de Victoria Tolosa Paz, precisamente, que es la presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que está en este momento viajando por la provincia de Catamarca, en actividades paralelas a esta y otras actividades, otras agendas vinculadas bien con lo social. Agradecer a los funcionarios del Parnasur, que están siempre predispuestos a contribuir con nosotros, a Luis Seara, a Emanuel Porceli, que es nuestro coordinador de cooperación internacional, que hace siempre estas vinculaciones con los organismos de integración regional, en el Parnasur, pero también con el Mercosur en general. Nos parece muy importante que nosotros le podamos dar a la Agenda 2030 un carril regional, porque siempre nosotros decimos, venimos trabajando en esta línea, de que la Agenda 2030 es una agenda de desarrollo, por supuesto, es una agenda global de desarrollo, porque es una agenda que fue consensuada en el seno de Naciones Unidas allá por septiembre de 2015, que implicó el compromiso de todos los estados de tomar acciones necesarias, integrales, multidimensionales, vinculadas con algunos temas sustanciales para la dignidad humana, ¿no? Como la eliminación del hambre, la reducción de la pobreza, la salud, la educación, la igualdad de género, el medio ambiente, la paz, las instituciones, etcétera, etcétera, entendidos todos estos temas de una manera integral, interrelacionada. Pero así como decimos que es una agenda global de desarrollo que inspira ese consenso mundial y que por supuesto ocupa a todos los países desarrollados, en vía de desarrollo, a todos por igual, también siempre sostenemos que es una agenda nacional, una agenda propia, es una agenda argentina. No es una agenda solo de la ONU, sino que es una agenda que Argentina toma como propia para trabajar específicamente en la definición de políticas públicas en el marco de esa agenda, que transforme la realidad. Es decir, que la Agenda 2030 es una agenda nacional, pero que no puede ser solamente una adhesión de Argentina a aquella agenda y una planificación o una definición de metas e indicadores para poder mostrar y para poder hacer algún tipo de seguimiento, hasta diría virtual, sino que esa agenda tiene que definir, tiene que implicar políticas públicas en todos los territorios, desde el Estado Nacional, pero particularmente con todas las provincias, con todos los municipios, colaborando o con la contribución, mejor dicho, de los actores no estatales que también son parte de las políticas de desarrollo en el marco de la Agenda 2030. Me refiero a los sindicatos, me refiero a las organizaciones no gubernamentales, me refiero también al sector empresarial, por supuesto, que tiene mucho que ver en la creación de riqueza para luego generar la redistribución necesaria desde los estados, nacional, provincial o municipal. Pero así como decimos que es una agenda global, nacional, entonces también territorial, porque acabo de decir, también entendemos que para Argentina es una agenda regional en términos de integración regional. Porque la Agenda 2030 obedece un compromiso que asume Argentina como país con todo el sistema internacional, que tiene que ver con nuestra tradición, digamos, bastante comprometida en materia de derechos humanos, en materia de desarrollo social, en materia de equidad, etc. Entonces, ahí vemos a Eduardo que se mutee, por favor. Eduardo Grupo. Entonces, decía que, digamos, como parte de nuestra política internacional, junto con lo que acabo de decir, nuestra tradición en derechos humanos y demás a nivel mundial, siempre Argentina está a la vanguardia en esos ejes temáticos. Nuestra vocación por el multilateralismo y el respeto a las instituciones internacionales, nuestro respeto y reivindicación permanente de la soberanía en Argentina, pero también ese respeto a todos los países del mundo. Nuestra sujeción, digamos, y respeto a los principios del derecho internacional se suma también, por supuesto, como un eje central para nosotros de nuestra política exterior, la integración regional, tanto en el ámbito del Mercosur, que es nuestro órgano de integración por excelencia, el que siempre persiste, el que siempre sobrevive, pese a todo, pese a los vaivenes políticos y demás, pero también mirando un poco más ampliamente en aquello que aquella idea y una realidad bastante tangible, que implicó la UNASUR en su momento y que ahora estamos en condiciones de volver a repensarla, siguiendo también un poco las palabras de nuestro presidente Alberto Fernández. Creemos en la patria grande, creemos en que tenemos que construir esa agenda regional, creemos que tenemos que conformar una región unida, sólida, que coopere internamente y que se haga entonces fuerte para poder articular con el resto del mundo.
En ese sentido, la Agenda 2030 creo que es una herramienta que puede tender puentes, que puede servir para unir diferentes miradas en nuestros países, porque implica ni más ni menos que acciones puntuales vinculadas con el desarrollo de nuestros pueblos para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Hasta aquí mis comentarios. Le agradezco muchísimo a la provincia de Tierra del Fuego. Estamos cerrando un ciclo, pero empezaremos otro próximamente. Y con muchas ganas de escuchar al resto de los compañeros y compañeras que están acá para exponer y para comentar luego. Le devuelvo la palabra a Sebastián. Gracias, Sebastián. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a darle la palabra a Luis Seara, que es el secretario de Relaciones Internacionales e Integración del Parlasur. Así que, Luis, si estás por acá y te escuchamos. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos por acá. En primer lugar, traigo las disculpas del presidente del Parlasur, Oscar Laborde, que estaba confirmado hasta hace un rato y bueno, lamentablemente cuestiones de agenda vinculadas a la situación del Parlamento del Mercosur y a cuestiones de interés regional, me pidió que los disculpara en primer lugar y que los felicitara. Y también esa felicitación yo la hago extensiva porque realmente este es el segundo taller en el que estamos participando nosotros y nos parece que es muy, muy conveniente poder llevar adelante estas acciones desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, desde su Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, con las diferentes legislaturas. Sabemos del trabajo que están llevando adelante con otras legislaturas y por eso creemos que es necesario y fundamental auspiciar y poner nuestro granito de arena, nuestra pequeña visión y tarea desde el Parlasur para compartirla con ustedes y ponerla también al servicio de ustedes. Y esperemos que el año que viene podamos seguir trabajando de manera conjunta, no solamente con el Consejo, sino también con el resto de las legislaturas provinciales. Con algunas ya venimos trabajando a partir de los parlamentarios del Mercosur que son parte de la delegación argentina. Y ahora voy a poder contar un poquito más sobre esto. Para comenzar, yo sé que han tenido algunas capacitaciones previas vinculadas a la cuestión de la incidencia de las legislaturas y las posibilidades de las legislaturas en la promoción de políticas públicas y en el seguimiento de políticas públicas vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que yo voy a comentar un poquito cuál es el rol del Parlamento del Mercosur, y después entrar sí, específicamente en lo que hemos hecho desde el Parlasur con las cuestiones vinculadas a las ODS, a los ODS para compartir un poco la experiencia que hemos tenido nosotros. Obviamente, desde el Parlasur, un poco compartir lo que recién decía Fernando, ¿no? En relación a la necesidad de profundizar el proceso de integración, consolidar la integración regional desde el punto de vista político, de su dimensión política, una de las funciones, una de las tareas esenciales y fundamentales, yo creo que es casi su razón de ser, del Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur representa la voz de los pueblos y es el único órgano del Mercosur en el cual no existe la unanimidad a la hora de la toma de decisiones. Si bien sus decisiones no son obligatorias todavía para los ejecutivos nacionales, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta como un primer dato en del Parlamento es que es el primer elemento que de alguna manera rompe con la lógica intergubernamental que el Mercosur tiene desde su origen. Eso nos ha traído algunos inconvenientes en el funcionamiento, pero siempre es muy satisfactorio y muy agradable poder compartir la experiencia democrática y con las diferentes visiones que aparecen en el Parlamento del Mercosur. Hoy por hoy el Parlamento tiene 139 miembros,
43 de la Argentina, 37 de Brasil, 18 de Paraguay y de Uruguay, y 23 parlamentarios venezolanos. Sigue siendo el único organismo del Mercosur en el cual los parlamentarios venezolanos de los diferentes sectores en su ya bastante extensa crisis institucional y política siguen conviviendo, no sin dificultades, pero siguen conviviendo, y obviamente este año ha sido muy, muy particular, pero sí ha habido muchos debates en torno a esta situación. Estamos esperando también que, si el Senado brasileño aprueba la plena incorporación de Bolivia al Mercosur, se incorporen también parlamentarios correspondientes al Estado plurinacional de Bolivia. Esta composición ha sido determinada con un acuerdo político que se firmó ya en el 2009 y que de alguna manera intentó reflejar la diferencia demográfica, pero atenuar esa gran diferencia demográfica, tomando algunos ejemplos fundamentalmente del Parlamento Europeo en ese momento, y nos permitió, por ejemplo, a Argentina incorporar 43 parlamentarios a partir de la elección directa de parlamentarios que se hizo en el 2015. Como Brasil todavía no ha hecho esa elección directa, mantiene sus 37 parlamentarios. El día que haga su elección directa con parlamentarios dedicados exclusivamente para el Parlamento regional, tendrá sus 75 parlamentarios. Como yo les decía, el Parlamento hoy por hoy tiene diferentes competencias para llevar adelante algunos actos. Algunas de esas competencias son de propia iniciativa del Parlamento y tienen aspectos de legislación, siempre y cuando luego sean ratificadas por los ejecutivos nacionales. Digamos, el Parlamento remite sus proyectos de norma y sus proyectos y sus recomendaciones aprobadas, y luego el Consejo del Mercado Común las puede hacer suyas a través de diferentes decisiones, y al ratificarlas convertir algunas de esas propuestas aprobadas por el Parlamento, de esos actos, en normas vinculadas al proceso de integración. Por eso, digamos, es un Parlamento muy particular, en el cual no tiene tal vez las competencias que tiene cualquier otro parlamento, como la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego o alguna otra legislatura, o incluso nuestro Congreso Nacional, pero sí tiene competencias que yo llamo indirectas y de iniciativas respecto a lo que el Mercosur luego va decidiendo. Obviamente que eso también implica todo un proceso de negociación, más allá de que el Parlamento, una vez que aprueba sus proyectos, convierte sus proyectos en actos, tiene que negociar y hacer lobby frente a los ejecutivos nacionales, que en muchos casos, conducidos por las burocracias de los ejecutivos nacionales, es bastante difícil de conseguir. También otra de las competencias que tiene el Parlamento está vinculado a los anteproyectos de normas, que implican, por ejemplo, que el Parlamento del Mercosur apruebe un anteproyecto de norma que en realidad homogeneice alguna legislación. Por ejemplo, en algún momento el Parlamento aprobó un protocolo un estatuto de cooperativas, que no está directamente vinculado al proceso de integración en sí, pero sí la idea era asimilar los estatutos de cooperativas en las distintas legislaciones nacionales. Y ese anteproyecto de norma puede ser remitido directamente a los parlamentos nacionales, que lo pueden tomar como un proyecto, como si fuera un proyecto, por ejemplo, en el caso de los reglamentos de la Argentina, como si fueran oficiales varios, como un proyecto no de un legislador, pero sí de un órgano. Esto ha ocurrido en algunas ocasiones, por ejemplo, también en los últimos años con un protocolo del dengue, que se aprobó también luego en la República Argentina. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Un poco para que vean cuáles son las competencias que tiene el Parlamento, cuáles son las funciones que el Parlamento ha ido desarrollando en estos 13 años de existencia, y la importancia que puede llegar a tener el Parlamento a la hora de trabajar de manera conjunta cuestiones vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible.
Porque como decía Fernando al comienzo, yo considero que claramente esta cuestión vinculada a los ODS, pero también en algunos otros aspectos, es sencillamente fundamental profundizar este proceso de integración para poder tener un desarrollo regional inclusivo y democrático. Digamos, en este momento por el cual está atravesando nuestra integración regional, creo que es necesario seguir profundizando esto y debatir en torno a esto, ¿no? Porque no es lo mismo un proyecto de integración en donde no se discuten algunas cuestiones vinculadas al desarrollo regional. Por ejemplo, una cuestión que creo que es central en este momento y que va a ser central en los próximos años y que está incluido en parte de los objetivos, en varios de los objetivos de desarrollo sostenible, está vinculado al cambio climático y al cuidado del medio ambiente. El Mercosur tiene que debatir cuál es su propuesta y su proposición respecto a la cuestión del cambio climático. Y ese debate y esa definición se tiene que dar tanto en los ejecutivos como en el Parlamento regional. Nosotros no podemos tener esta situación como la actual, vinculada a la pandemia, por ejemplo, sin poder también debatir qué hacer con algunos protocolos sanitarios, con algunas medidas que son necesarias tomar de manera regional y no nacionalmente. Entonces, ahí está jugando, me parece, permanentemente lo regional con lo nacional y también con lo local, ¿no? Que tal vez es competencia de ustedes más directamente, pero en donde lo que ha definido Naciones Unidas en términos globales es evidente que puede y debe ser concebido y debatido en los ámbitos regionales, nacionales y locales. Y esto me parece que nosotros tenemos que ver cuáles son los instrumentos y herramientas para complementar esas situaciones, ¿no? El Parlamento tiene 10 comisiones, muchas de las cuales tienen competencia vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente la Comisión de Trabajo, Comisión de Salud, Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, Comisión de Desarrollo Económico, de Desarrollo Sustentable, Desarrollo Sostenible se llama la comisión, y en donde han aparecido muchas veces cuestiones vinculadas a los ODS. Nosotros, ya entrando un poco más en el debate, en la propuesta del día de hoy, nosotros el año pasado comenzamos a partir de, no solamente de las propuestas que había en las comisiones, sino fundamentalmente a partir de una iniciativa de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur, se inició todo un proceso de charlas con las agencias de Naciones Unidas para poner en agenda la cuestión de los ODS en el Parlamento regional. Tuvimos en junio del año pasado una actividad que fue, en junio del año pasado, una actividad que fue muy importante, tanto con la CEPAL como con el PNUD, para debatir en torno a estas cuestiones vinculadas a los ODS, y a partir de lo cual estamos trabajando en la conformación de un observatorio que permita hacer un seguimiento, no solamente de las propuestas que estamos teniendo a nivel del Parlamento regional, sino también a nivel de los parlamentos nacionales, respecto del cumplimiento de los objetivos que plantea la Agenda 2030 y también las propuestas. Porque desde el punto de vista de nuestro Parlamento regional, tal vez hacer un seguimiento, como se plantea, de las metas a nivel de indicadores y todo eso, es bastante complejo para poder llevar adelante, pero sí podemos plantear a nivel de un observatorio regional cuáles son las propuestas que desde el Parlamento del Mercosur estamos llevando adelante para que a nivel regional, a nivel Mercosur, se puedan llevar adelante políticas públicas, promover políticas públicas y también acciones para cumplir con los diferentes objetivos que plantea la Agenda 2030. En este caso hemos avanzado mucho con la conformación de lo que
ha sido, o lo que es el Frente Parlamentario contra el Hambre, que es una iniciativa de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que bueno, está trabajando con diferentes parlamentos nacionales y parlamentos regionales en el Frente Parlamentario contra el Hambre, en línea con lo que es el objetivo 2, ¿no? de lucha contra el hambre, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese caso tenemos un frente que ha tenido muchas acciones y actividades. Este año hemos trabajado por ejemplo, con el avance de la ley de etiquetado, que también es un debate en nuestro Parlamento Nacional, pero también con propuestas vinculadas a la mujer rural, a la defensa de los derechos de las mujeres rurales y fundamentalmente también el acceso a la alimentación saludable. Otros elementos que hemos tenido en cuenta también en este frente parlamentario han sido la definición del derecho al agua como derecho humano, que también está vinculado a otros objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. También estas propuestas también las hemos llevado adelante no solamente a nivel regional, o se están llevando adelante, las hemos llevado adelante, o los parlamentarios las han llevado adelante no solamente a nivel regional, sino también a nivel regional del Mercosur, sino también en otros ámbitos de integración. Nosotros como Parlamento del Mercosur tenemos una instancia que es una asamblea euro-latinoamericana en donde se reúnen parlamentarios europeos y parlamentarios latinoamericanos. El Parlamento del Mercosur, como uno de los parlamentos de integración, participa en esa asamblea y hemos puesto en debate muchos de estos temas para avanzar en la concientización fundamentalmente de la necesidad de cumplir con estos objetivos. Tal vez en estos ámbitos es una cuestión más declarativa, pero sí ha sido muy importante la profundidad de las propuestas en cuanto a el trabajo con especialistas y después las definiciones que se elevan a los gobiernos nacionales. Recuerdo particularmente el caso del derecho al agua, porque fue propuesta de una parlamentaria argentina, Julia Perier, que está por aprobarse ahora en la Asamblea de Eurolat. Estas son parte de las iniciativas que nosotros estamos teniendo. Otro elemento que nosotros hemos trabajado mucho, fundamentalmente este año, ha sido la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Ahí entra claramente la cuestión de las instituciones, a partir de la preocupación que el Parlamento ha manifestado, en primer lugar, a partir del golpe de Estado en Bolivia del año pasado, y también con el deterioro del Estado de Derecho en la región, ¿no? Con todas las situaciones en donde han sido violentados muchos derechos humanos y políticos que permiten percibir el deterioro del Estado de Derecho y a veces la preocupación se traslada para tratar de garantizar el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado conseguir a todos los latinoamericanos y latinoamericanas. En este caso, el Parlamento tiene un observatorio de la democracia, que es fundamentalmente un observatorio electoral, pero que también, además de observatorio electoral, también puede actuar en conjunto con la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos en defensa de la democracia y los derechos humanos, valga la redundancia, ¿no? Y ha actuado, o por lo menos se ha manifestado así a partir de su conformación con los diferentes parlamentarios, que manifiestan muchas veces las preocupaciones que no solo aparecen en sus países, sino también que aparecen en otros países de la región. Esto se ha manifestado en algún momento, no solamente en Bolivia, sino también por la situación en Venezuela, en muchas ocasiones. Se ha manifestado también en violaciones a los derechos humanos en Paraguay y en Brasil. Y también en algunos otros países que no son parte del Mercosur, como por ejemplo la situación actual respecto de Ecuador y todo las dificultades del proceso electoral ecuatoriano. Respecto al observatorio en sí ha tenido una participación muy trascendente en lo que fue la elección en Bolivia, lo cual
nos ha permitido tener, la verdad, un informe muy pormenorizado, porque hemos trabajado con organismos internacionales como la Unión Europea y también el PNUD en ese caso, por ejemplo, a través de los técnicos que Naciones Unidas envió a Bolivia para todo el proceso electoral. Eso ha permitido también darle al Parlasur una jerarquía vinculada a la defensa de los derechos humanos y de la democracia muy importante en este momento de la región. Creo que eso es un dato fundamental para que nosotros podamos percibir que no solamente el Parlamento o la acción de los parlamentos tiene que ver, o de las legislaturas tiene que ver, en este caso, con la sanción de normas y de leyes, que obviamente que es su función esencial, su razón de ser, sino también con la defensa de un valor como la democracia, que es el principio que guía a los parlamentos, ¿no? Y ahí quiero destacar esta cuestión porque ha sido siempre muy saludable las diferentes posiciones y la existencia de minorías y mayorías políticas circunstanciales que obviamente se dan en cualquier parlamento, que además de las minorías y mayorías circunstanciales que se dan internamente dentro de cada país, aparecen las minorías y mayorías circunstanciales que se dan a nivel regional, ¿no? No es lo mismo, en algún momento los gobiernos coinciden y también las mayorías en el Parlamento regional coinciden en su visión política e ideológica, pero en algunos otros momentos no. Por ejemplo, en este momento el Parlamento cuenta con su mesa directiva con diferentes sectores políticos y eso también enriquece a la democracia y garantiza, sin dudas, las distintas visiones y la posibilidad de intercambiar esas opiniones y defender a la democracia como un valor per se. Entonces, me parece que esta es una primera aproximación y creo que ha sido un elemento fundamental durante este año, en el cual nosotros hemos tenido pocas sesiones, pero sí hemos tenido mucha actividad a partir de las comisiones, del trabajo de las comisiones, a partir del trabajo del Observatorio de Democracia, a partir del trabajo de la mesa directiva, para poder avanzar no en sanción de normas, pero sí en consolidar una institución que se pretende tener una agenda propia en esta cuestión vinculada al desarrollo sostenible, ¿no? Esta visión que nosotros tenemos que tener tiene que ser integral, como decía Fernando en algún momento, tiene que ser una visión que abarque a las diferentes comisiones y que sea un trabajo que después pueda ser, ojalá, a partir de las recomendaciones y de las normas que el Parlamento sancione, pueda ser tomado en cuenta por los ejecutivos. Ese es el principal objetivo que tenemos como Parlamento regional, para que los ejecutivos y en este caso el Consejo del Mercado Común los tome en cuenta, los tome como propios y pueda llevar adelante las políticas públicas que nosotros pretendemos que se lleven adelante. Luego está toda esta etapa que yo mencionaba anteriormente, de la creación, la conformación del observatorio, vinculado al observatorio parlamentario, vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, que tenemos que desarrollarlo y estamos en ese proceso para poder, como yo decía, no pretender hacer un seguimiento exhaustivo de todo lo que está llevando adelante de cada uno de los países, pero sí tener propuestas o ser un insumo para las propuestas que los parlamentarios y parlamentarias puedan promover. Así que esta es por ahora nuestra situación. Esperemos que el año que viene podamos seguir trabajando de manera conjunta con ustedes y seguir contribuyendo o poder contribuir de alguna manera un poco más eficientemente a la sanción de normas o a las propuestas que se puedan llevar adelante tanto con las legislaturas provinciales en el caso de la Argentina como con el Consejo Nacional, que está llevando adelante una tarea muy importante para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu participación, por tus palabras.
destaco, ¿no?, ese doble rol que decías del Parlasur, ¿no?, como generación de normas, pero también como a través del Observatorio de la Democracia como custodio, ¿no?, de la democracia de la región. La verdad que es un trabajo más que importante. Ahora le vamos a pasar la palabra a Emanuel Porcelli, al licenciado en Ciencias Políticas Emanuel Porcelli, que es el coordinador de Cooperación Internacional del Consejo, es especialista en integración regional y docente universitario en relación al tema de la integración, ¿no?, y de la diplomacia parlamentaria, de lo que estamos tratando. Así que, Emanuel, te pasamos la palabra y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y es un gusto poder compartir este rato, aunque sea de forma virtual. Como decía Fernando, no se van a escapar de que tengamos claramente agendado la visita a Tierra del Fuego. Y es un gusto poder hablar después de Luis, que hizo una presentación muy clara y muy precisa de dónde está hoy la agenda del Parlamento del Mercosur. Yo quería un poco compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos desafíos, para poder entender por qué para nosotros es relevante esta mirada, y es relevante poder hacer esta vinculación entre lo local, lo provincial, lo nacional y lo regional en clave de la Agenda 2030, ¿no? Y por qué en esa dimensión para nosotros el Parlamento de Mercosur juega un rol significativo. Bueno, como Luis mencionó, ¿no?, las tareas de un parlamento en términos generales y las tareas del Parlamento del Mercosur en particular tienen que ver, uno, con obviamente la construcción de proyectos de normativa a nivel regional, ¿no?, con las particularidades del caso, que en el caso del Mercosur, el Parlamento del Mercosur no legisla por sí mismo, sino que presenta propuestas de proyectos a los poderes ejecutivos nacionales, que se reúnen en la cumbre y en los distintos organismos del bloque para definir la normativa del bloque. Y por el otro lado tiene un rol importante en términos de la representación. Y yo quiero hacer hincapié en esto que Luis mencionó, porque es clave para pensar la Agenda 2030, o la Agenda 2030, mejor dicho, para ponerle la temporalidad correspondiente, en términos de la necesidad de construir una malla y una densidad política que trasciende las lógicas de construir indicadores y metas, ¿no? Como lo dijimos desde el primer momento, nuestra mirada sobre la Agenda 2030 es una mirada puesta en torno a qué es el horizonte para el desarrollo de políticas públicas transformadoras, ¿no? Y en ese sentido es necesario construir una densidad política que trasciende las coyunturas electorales, ¿no? Y eso es una de las riquezas que tiene la propia agenda, y esa es una también de las particularidades que tiene el Parlamento del Mercosur. Como Luis bien señalaba, por ejemplo, en el Parlamento del Mercosur es en la única instancia en donde, a pesar de las decisiones de algunos gobiernos en años anteriores de prácticamente expulsar a Venezuela del bloque regional, siguen sentados parlamentarios, tanto del gobierno como de la oposición, de Venezuela en el seno del Parlamento del Mercosur. Y esto es un valor, ¿no? Es un valor en términos de lo tensionado que está la democracia y que sigue estando la democracia en nuestra región. Entonces, quiero destacar eso, porque el gran valor que ha tenido el Parlamento del Mercosur en estos años tiene que ver con construir esos espacios de diálogo político, ¿no? Y para la Agenda 2030, construir esos espacios de diálogo político parecen trascendentales, ¿no? Porque efectivamente en este escenario realmente complejo por el que estamos transitando, no solo a nivel regional, sino a nivel global, de cierta crisis del sistema multilateral, cierta crisis de la construcción de consensos para ponernos de acuerdo en cuestiones básicas, como por ejemplo el cuidado del ambiente, ¿no? Instancias de diálogo político regionales como es el Parlamento del Mercosur, para nosotros nos parece trascendental. Y con las instancias nacionales y con las instancias legislativas, locales y provinciales, nos parece central para construir esos espacios de consenso, ¿no? La Agenda 2030 es una agenda que permite construir algunos espacios de consenso.
no desconocer las diferencias, no decir que somos todo lo mismo, digo, eso no, claramente eso no es así, pero sí nos permite construir esos espacios de horizonte de hacia dónde queremos ir, ¿no? Digo, teniendo ese lenguaje común que nos propone la Agenda 2030. Por eso para nosotros es un valor, dentro de todo el andamiaje institucional que tiene el Mercosur, el rol del Parlamento, porque es el rol más político, ¿no? Digo, no es el único actor que tiene incidencia sobre la Agenda 2030, hay un conjunto de actores, digo, el Instituto Social del Mercosur, el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, digo, órganos que tienen incidencia sobre la agenda, pero que tienen una incidencia, si se quiere, se me lo permite, más de orden técnico, ¿no? No, obviamente lo político siempre está presente, pero entienden a dónde voy, ¿no? Digo, la particularidad de la representación política que significa el Parlamento del Mercosur, porque los que están ahí sentados son representantes, ya sea porque fueron electos de forma directa, como en el caso de Argentina, o que fueron designados por los parlamentos nacionales, como en el resto de los países, representan a partidos políticos de cada uno de los países de nuestra región, ¿no? Entonces, eso para nosotros es significativo. Obviamente es algo que quizás naturalizamos en las instancias locales, de los consejos deliberantes o de las propias legislaturas provinciales, pero que hasta hace no mucho en el Mercosur no existía, ¿sí? Hasta hace 13 años, hasta el año 2007, en el Mercosur no existía. Hasta el año 2007 la única voz que estaba presente por parte de los estados eran las voces de los poderes ejecutivos de turno, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, construir los consensos en un ámbito en donde los gobiernos y oposición de cada uno de los países están sentados, bueno, uno pretende que esos consensos, que seguramente son más complejos de llevar adelante, tienen un compromiso de largo aliento y de mayor valor para cada uno de las fuerzas políticas que lo componen. Entonces, poner a la Agenda 2030 en esa escena, para nosotros es sustantivo, ¿no? Y eso hay que ponerlo también en el marco de lo que se nos viene. Digo, estamos al inicio, la semana que viene, si mi memoria no falla, el 18, ¿no, Luis? Es la cumbre. Es la cumbre de presidente del Mercosur y la Argentina va a tomar... 16 creo que es. 16. Argentina va a tomar la presidencia pro tempore del Mercosur por los próximos 6 meses. Los próximos 6 meses no son 6 meses cualquiera, porque dentro de las tareas que le va a tocar a la presidencia pro tempore argentina, va a tener el 30 aniversario del Mercosur, ¿no? Digo, y bueno, digamos, el 26 de marzo de 2021 serán los 30 años del Tratado de Asunción, del 26 de marzo del 91, pero también significa un espacio también para poner en valor lo realizado y también para poner algunos signos de interrogación, ¿sí?, sobre, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Y en una coyuntura que no la tengo que explicar, es una coyuntura compleja, con actores complejos, ¿sí? Pero eso no es menor poner en el centro de la escena y en el centro de la presidencia pro tempore, y es un poco lo que estamos intentando con un conjunto de actores, a la propia Agenda 2030, ¿no? Porque la Agenda 2030, en el marco de los 30 años de la creación del bloque, permite poner en escena, ¿no?, que no nos importa, que no queremos cualquier integración, ¿no? Que la integración regional y que el Mercosur como proyecto político, ¿sí?, no es simplemente un proceso de liberalización comercial, sino que como proyecto político tiene que buscar el bienestar de los ciudadanos, que de los países que lo componen. Y ese bienestar tiene sentido si va en el mismo horizonte de la propia Agenda 2030, ¿no? Y entonces, ese es el desafío que tenemos hacia adelante, que tenemos todos, digamos, desde los diferentes roles y lugares que jugamos, y que también lo tenemos desde provincias que a prima facie parecerían como más desenganchadas de la propia experiencia regional, como podría ser Tierra del Fuego, ¿no? Digo, hay a veces alguna construcción un poco simplista que creer que el Mercosur solo le sirve a las provincias del NEA, Córdoba, Buenos Aires, ¿no? El famoso eje Buenos Aires, Córdoba, San Pablo. Y la verdad es que esto no es así. La verdad es que el desarrollo, digamos, la posibilidad de construir políticas públicas regionales, además de las cuestiones vinculadas al comercio, digo, benefician tanto a las provincias que están mucho más cerca
de ese vínculo regional o de ese vínculo bilateral que a las provincias como Tierra del Fuego que quizás aparecen geográficamente más alejadas. Pero esto implica también reconocer algunas cuestiones que me parecen sustantivas, ¿no? Y es reconocer que nosotros como país, ¿no?, podemos hacer muchas cosas, pero hay algo que no podemos hacer, que es mudarnos, ¿no? Y que efectivamente nuestra región es, digamos, el horizonte de nuestra región es un horizonte común, ¿no? Y que las pandemias como la del coronavirus no tienen, las fronteras no aparecen como una variable sustantiva, que cuestiones vinculadas con el ambiente no respetan las fronteras, ¿no? Digo, si tenemos río arriba, tenemos problemas de deforestación o de desastres y de contaminación sobre los desagües y contaminación de aguas, eso nos afecta río abajo. Digo, las fronteras no reconocen, los problemas no reconocen fronteras, ¿no? Y entonces reconocer esto y reconocer que hay una comunidad de destino en términos de región implica entender que la salida siempre es regional, e implica reconocer que esa salida también de la agenda, esa salida hacia adelante en pos del cumplimiento de la Agenda 2030 y de los objetivos y las metas indicadores de la Agenda 2030, solo es posible si es regionalmente, ¿no? Porque no existe la posibilidad de proteger el medio ambiente si los países de al lado no van en el mismo sentido, ¿no? Entonces, poder entender esto, que muchas veces aparece como disociado en nuestra lógica más cotidiana, para nosotros es central y es sustantivo. Y es por eso que hoy queríamos compartir esto y poder también hacer ese vínculo, digo, algo que comentaba Luis. El caso de Argentina, digo, deberíamos haber tenido renovación de la bancada el año pasado y eso no fue posible por algunos avatares de la lógica política, pero efectivamente la elección en Argentina, la elección directa en Argentina, ustedes saben que es una elección mixta. Por un lado, hay una parte de esos 43 parlamentarios que se eligen a lista única por parte de todo el país, y a la vez cada una de las provincias tiene al menos un miembro en el Parlamento del Mercosur, ¿no? Digo, eso para nosotros también es un valor, porque implica comprender esa doble dimensión, ¿no?, de representación territorial y de representación también de las poblaciones y la distribución asimétrica de poblaciones que tenemos al interior de nuestro país. De la misma manera que, como Luis señalaba, sucede en la relación entre los 3,5 millones de uruguayos y los casi 200 millones de brasileños, ¿no?, de cómo administrar eso. Entonces, para nosotros poder hacer ese vínculo entre la participación que tienen cada una de las provincias de nuestro país en el Parlamento regional, sumado con las participaciones que tienen cada una de las provincias de nuestro país en, obviamente, los parlamentos nacionales, implica un espacio de construcción de sinergias, ¿sí?, en donde si nosotros ponemos en el centro de eso la Agenda 2030, bueno, creemos que en términos de la construcción de políticas públicas nos permite pensar algunas alternativas de construcción de diálogos políticos con una mayor densidad y con un horizonte en pos del propio cumplimiento de la agenda. Lo dejo por acá. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Vamos a abrir un espacio ahora de intercambio, de diálogo, así que si quieren hacer alguna reflexión, alguna pregunta, estamos abiertos a la misma. Yo creo que necesitamos que maduren un poquito las ideas, ¿no? Que decante todo lo que se dijo. Creo que Luis brindó muchísima información sustancial, que uno llega a tomar apunte de todo, pero me parece que es clave. Después está bueno poder desagregar todo eso, cada uno lo pueda trabajar, ni hablar todo lo conceptual que tiró Manuel, que me parece también muy interesante, sobre todo para ver eso, ¿no? Que este ámbito de integración regional, perdón, ya me enganché yo a hablar, nada que ver, era preguntas, ¿no? Pero bueno, este ámbito de integración regional, digamos,
tiene también un espacio, un lugar para los gobiernos subnacionales, si quiero, provincias y municipios, y también para los parlamentos, las legislaturas provinciales. Eso es interesante, ¿no? Que poder vislumbrar. Uno entiende siempre el Mercosur o cualquier ámbito, cualquier bloque de integración, como que bueno, es el Ejecutivo Nacional y punto, ¿no? Y acá tenemos instancias para lo parlamentario, pero también instancias para los gobiernos provinciales, no tanto en el ámbito del Parlasur, como también en lo que se llama el FCCR, ¿no? Que es el foro, el nombre exacto no me acuerdo, es el foro de provincias, estados, municipios y demás, donde participan... Ahí está, sí. Ahí, Luis creo que quería comentar algo. Sí, porque tal vez yo en algún momento lo comenté, después no lo profundicé en la exposición mía, pero sí es fundamental eso, ¿no? La ley argentina, que fue debatida en su momento, y que hubieron muchísimos proyectos en la Argentina para hacer la ley electoral vinculada a la elección de parlamentarios de Mercosur, tiene esa particularidad que decía Manuel, ¿no? La Argentina elige 19 representantes por distrito único, por circunscripción única, coincidiendo con la elección presidencial, es la única elección que coincide con esa elección presidencial en cuanto a la circunscripción única, y luego 24 elecciones distritales, como una elección de los senadores, en donde se elige un representante por provincia. Y eso garantiza que todas las provincias tengan al menos un representante en el Parlamento del Mercosur, que promueva y defienda sus intereses y sus acciones, ¿no? Como decía Manuel, parecería que desde el punto de vista geográfico, obviamente, no es lo mismo la provincia de Misiones que la provincia de Tierra del Fuego para el proceso de integración regional, para cómo la gente vive el proceso de integración regional, pero sin dudas también tener en claro cuál es el perfil productivo, participar y ser protagonista de las definiciones acerca de cuál va a ser el perfil productivo del Mercosur, cuál va a ser, como decía Manuel, cuál va a ser el perfil ambiental, qué va a ser el Mercosur respecto al cambio climático, a las cuestiones sanitarias, que cada una de las provincias argentinas tenga garantizado un representante, nos parece fundamental, nos parece que enriquece el debate, nos parece que le da a nuestro país una vasta representación. Y en el caso, por ejemplo, de Tierra del Fuego, nosotros este año uno de los temas que se ha debatido mucho en la mesa directiva y que hemos trabajado en distintos webinarios ha sido los corredores bioceánicos, que es un tema central para el proceso, para la definición comercial, los ejes comerciales y productivos del Mercosur. Y no solamente eso, sino diría para la búsqueda de un desarrollo logístico que no sea solamente un modelo extractivo, sino también para que haya un modelo productivo con una lógica determinada. Bueno, ¿cuáles son los corredores bioceánicos que la Argentina va a priorizar y que el Mercosur tiene que priorizar? Digamos, y ahí también tuvimos un encuentro vinculado a los corredores patagónicos. Obviamente en la relación con Chile, pero en el marco de la integración regional. Digo esto para que vean que hay un montón de cuestiones que, mucho más allá de la agenda del desarrollo sostenible, están vinculadas a la vida cotidiana de cada uno y cada uno de nosotros, ¿no? Un poco como decía Manuel, en definitiva, la política exterior y en este caso la definición de un proceso de integración regional tienen que beneficiar, están en función del bienestar de nuestro pueblo. Y eso es, creo que tiene que ser el camino a seguir, y por eso consideramos que claramente no hay un destino para nuestros países sin un proceso de integración sólido que tenga en cuenta los intereses de nuestras poblaciones y también nuestras capacidades relativas, ¿no? Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, si hay alguna consulta, alguna reflexión, Andrés, ahí te escuchamos. No, solamente en función a esto que comentaba Luis, en sus últimas palabras, qué importante, ¿no? Sobre todo esto que muchas veces hemos visto como
el Mercosur amenazado, cuando algo tan normal como podría llegar a ser una alternancia en un gobierno ejecutivo realmente puso en un riesgo enorme el soporte, la oportunidad justamente que da esta estructura que a su vez quedó muy claro entre las reflexiones de Manuel y de Luis, de la reciprocidad que se puede establecer a su vez con los parlamentos de las distintas provincias, para tener un diálogo, una llegada directa en lo que es una construcción de una política supranacional, ¿no? Y acá me parece que, haciendo un poco de mea culpa, nos falta todavía este ejercicio de dimensionar la enorme potencialidad que tiene lo que es el Parlasur a todos los países de la región, no solo por lo que hablábamos, no solo por las agendas. Ya muchas veces vemos en noticias, haciendo este paralelismo que citaba Luis, ¿no? Lo que es el Parlamento Europeo, el peso que tienen las decisiones que se toman en Bruselas y cómo impacta realmente en la vida de cada uno de los países que conforman la Unión Europea. Nosotros tenemos un modelo, muchas analogías que se pueden replicar, obviamente una vez que se regularicen todas estas situaciones de que cada país pueda tener elegidos democráticamente cada uno de sus representantes, pero me parece que es sumamente importante este tipo de trabajo que nos permite ver, visualizar, hacer el cálculo exacto realmente de la dimensión y de la importancia que tiene esta estructura política, sobre todo también el rol y la necesidad y la urgencia, que todos hablábamos esto, que un poco en el último encuentro también charlábamos, ¿no? De no dejar nadie atrás. No dejar nadie atrás es no dejar a ninguna persona, pero también no dejar a ninguna región y ningún estado. Nosotros podemos hacer un excelente trabajo aquí en Tierra del Fuego, lo pueden hacer otras provincias, lo pueden hacer otras regiones, pero necesariamente no es suficiente si no lo hacemos todos a la par. Y la forma realmente de anclar, de garantizar esto, entiendo que en estas construcciones supranacionales, en conjunción con todos los esfuerzos nacionales y que después hayan los distintos actores sobre el territorio, son fundamentales para lograr homogeneizar todo lo que es un desarrollo y que la vara se vaya levantando paulatinamente en todos los territorios. Muy bien, Andrés. Yo creo que ya paso la palabra a Fernando. Fernando, ¿sí? ¿Te escuchamos? Un comentario, sí. No, buenísimo. La verdad que no quiero hacer más comentarios porque parece que interpreta cada uno de los compañeros. Creo que muy contundente lo que dijo, también interesante lo que dijo Andrés. No, solamente, no sé si a modo de cierre, pero sí comentar que desde el Estado Nacional estamos cerrando, digamos, la matriz ODS Argentina. ¿Eso qué significa? Que el Estado Nacional se propuso conformar una comisión nacional interinstitucional con todos los ministerios y que esos ministerios fueron trabajando bajo la coordinación de este Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en revisar las metas, indicadores e intervenciones de políticas públicas que en su momento se habían adoptado y que durante este contexto de pandemia, con el nuevo gobierno, con restricciones como el endeudamiento externo, etcétera, etcétera, era oportuno revisar. Y ese trabajo se hizo a partir de julio porque, como todos y todas saben, Argentina tuvo que presentar el 13 de julio ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible su segundo informe nacional voluntario, que dio cuenta del estado de avance, el estado de situación, digamos, para ser más neutro, estado de situación, porque avance fue bastante relativo, de la implementación de los ODS en Argentina. Eso fue en julio y a partir de ese momento empezamos a trabajar en la revisión de esa matriz, que fue un trabajo bastante intenso, con mucha articulación institucional, con mucha labor también de cada equipo político y técnico de cada ministerio, y que finalmente en el seno de esta comisión que les comento, llegamos al final del camino. Ayer fue la reunión final, digamos, de la comisión, y el 17 de diciembre se estará presentando oficialmente en Casa Rosada la matriz Argentina 2020, que ya sirve para empezar a medir el impacto de nuestras políticas públicas, para dar cuenta también, en julio del próximo año, de los avances de Argentina en materia de implementación de los ODS. Obviamente que eso va a incluir, aquel informe y todo el trabajo que hagamos, tiene que incluir todas las políticas públicas y los avances que haga cada provincia. Por eso es importante que ustedes como provincia lo sepan y que cada legislatura también trabaje en ese sentido. Como ya está la matriz nacional y que se va a presentar, como digo, el 17 de diciembre, está bien que eso sirva como modelo para que cada provincia observe y vea si puede
adaptar esa matriz a su propia realidad, trabajar en función de ese modelo, digamos. Entonces cada cosa que hagamos en cada provincia va a contribuir a ese trabajo final nacional que Argentina va a poder mostrar finalmente ante Naciones Unidas. Así que como para comentarles que llegamos a un punto muy interesante, medio contrarreloj, pero tenemos la satisfacción de haber completado ese trabajo y que el próximo año, con esto ya cierro, trabajaremos en todo lo que implica la vinculación presupuestaria. Es decir, como ya tenemos definidas las intervenciones, que son las políticas públicas, el siguiente año vamos a trabajar de qué manera nuestro presupuesto impacta en cada una de esas políticas públicas que contribuyen a las metas que definimos como Estado-Nación. Y ahí el rol también de los parlamentos va a ser siempre muy importante, y en la provincia de Tierra del Fuego, por supuesto que también. Bueno, entonces ya para ir finalizando, agradecer en nombre, bueno, de Victoria, del Consejo, la predisposición, ¿no? El trabajo en conjunto que venimos haciendo junto, bueno, con Andrés, con Constanza, ahí de coordinación de los diferentes talleres, y también agradecerle a Mónica Urquiza, ¿no? La vicegobernadora, por el trabajo y la predisposición siempre. Así que bueno, ya quedamos seguramente pendientes para lo que vendrá en el año que viene, seguir trabajando en forma conjunta. Hay mucho por hacer todavía, venimos pensando ya en diferentes talleres, diferentes capacitaciones, y ojalá, como decía Fernando y Emanuel, podamos estar en territorio y poder estar en Tierra del Fuego ahí trabajando en forma conjunta. Así que sin más, agradecerles a todos los presentes y las presentes que estuvieron hoy en este encuentro y en los anteriores también. Y bueno, quedamos a disposición siempre del Consejo para lo que necesiten y bueno, lo que podamos colaborar, ¿no? en cuanto a la implementación de la agenda en la provincia. No sé si Fer o Andrés quieren hacer también algún cierre y ya damos por finalizado el encuentro. Yo solamente agradecerles enormemente a ustedes, el equipo, por la excelente predisposición, por la calidad realmente de este taller que, como comentaba al principio, realmente creemos que es muy, muy importante para llevar adelante. Los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Esperemos que sea rápida la normalización ahora que ya se avisó un horizonte mucho mejor, porque creemos también que el conocimiento del territorio también va a facilitar mucho. Tenemos desafíos enormes como es la gestión de Antártida, como es la gestión de Malvinas. Creo que inclusive puede aportar realmente un determinante clave, ¿no? Como esas cuestiones estructurales de la provincia de Tierra del Fuego, como todo lo que tiene que ver con bulla submarina. Eso realmente, la ansiedad es nuestra porque puedan venir realmente acá a la provincia y poder trabajar todos juntos y juntas realmente en los temas tan importantes para todo Tierra del Fuego. Gracias, Andrés. Solamente, y siempre que me gusta tirar como una cosa para adelante, el próximo año tenemos ya organizado, para cuando quieran, un taller. Dijiste pesca submarina y pensé en todo el esquema industrial en general, más allá de la pesca, un taller para empresas y para pymes también sobre promoción de exportaciones, que trabajamos en el marco de la Agenda 2030. Este año ya no hubo tiempo de hacerlo en Tierra del Fuego, pero el próximo año ya podemos empezar a pensar fechas, o sea, febrero o marzo, y aterrizamos ahí con una cosa bien concreta, que es promoción de empleo, que es promoción de desarrollo local, territorial, generación de divisas, todo lo que necesitamos, digamos. Así que lo dejo planteado como para un enganche para el próximo año. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, feliz año. Gracias, feliz año, muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Adiós. Felicidades. Gracias. Chao, muchas gracias. Feliz año. Feliz año para ustedes también.